¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Sean bienvenidos, sean también bienvenidas a este espacio de debate sobre la actualidad de la comarca del Bierzo y más allá de nuestras fronteras, donde algo tiene que ver nuestra tierra, que ponemos, como saben, cada semana en antena, en colaboración con Diario de León, con el decano de la prensa leonesa. Vamos a mostrarles en unos instantes quién nos acompaña esta noche en el plató de la 8 Bierzo. Antes hacemos parada para saludar a la directora de la 8 Bierzo, Marisa Vázquez. Muy buenas noches. Buenas noches. Y a Manuel Cachafeiro, delegado de Diario de León aquí en la comarca. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues es un político que conocen ustedes desde hace más de 2 décadas, desde mediados de los años 90 ya se adentró en la política municipal de Ponferrada y fue consiguiendo mayores éxitos, cotas autonómicas y nacionales. Estamos hablando de Eduardo Fernández, actualmente, entre otros, diputado nacional del Partido Popular, al que agradecemos que esté esta noche con nosotros aquí en el plató de la 8 Bierzo. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues si le parece... ¿Qué me has hecho en un minuto? No, para nada, para nada. Es una larga trayectoria la del señor Eduardo Fernández. Si le parece, le podemos comentar para empezar y abrir el debate a los compañeros, desgranando ese proyecto de presupuestos generales del Estado, que está pendiente todavía de esa aprobación en pocos días, con el apoyo explícito o no del PNV, donde aparecen evidentemente partidas concretas para la comarca del Bierzo. Si le parece, por extensión, la hacemos también en relación a la provincia de León. ¿Cree usted que son satisfactorias las reivindicaciones de los parlamentarios de la provincia de León en cuanto a esos presupuestos de cara a nuestra tierra? Bueno, yo siempre creo que cuando viene el debate de presupuestos, el debate está hecho antes de ver los presupuestos, ¿no? Hay grupos parlamentarios que ya se posicionaron antes de tener anteproyectos, o sea que, y era no. Cuando llega el debate presupuestario se produce un curioso fenómeno en la vida política, que es que las cosas que no parecen importarle mucho a los ciudadanos el resto del año, y que cuando les preguntan, por ejemplo, las encuestas del CIS, que son muy, en fin, muy detallistas en cuál es el nivel de preocupación por un montón de cosas, y no aparecen en la época de presupuestos, eso es lo más importante. Fundamentalmente las infraestructuras. El debate de presupuestos es un debate siempre reducido a cuántos kilómetros de autovía hay. Da igual el resto de las cosas, ¿no? Cuando se le pregunta a los ciudadanos cuáles son sus principales preocupaciones, pues van variando, pero casi siempre está la economía, el desempleo, las pensiones los primeros, ¿no? Bueno, eso yo no sé si hace que los políticos autoinduzcamos un debate ficticio en torno a los presupuestos. Son muchas, son pocas. Siempre quienes defienden al gobierno dicen que son las suficientes para las necesidades y quienes tienen que hacer la oposición dicen que no viene para nadie, que es una miseria y que el Bierzo es la parte peor tratada dentro de la provincia, peor tratada dentro de la comunidad, peor tratada, ¿no? Bueno, esto no ha aportado nada nuevo en este presupuesto. Yo, sin embargo, quiero reseñar 2 cosas nada más. Uno, estamos hablando de un presupuesto, hay que fijarse que estamos a mediados ya de mayo y que el presupuesto todavía tiene una tramitación y yo espero que la próxima semana lo podamos aprobar en el Congreso, pero luego va al Senado, ¿no? Es decir, estamos hablando de un proyecto de presupuestos que cuando se convierta en presupuesto tiene muy poquitos meses de ejecución. Poner cantidades en los presupuestos, poner cifras que luego no se vayan a gastar, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Segundo, lo que se ha priorizado es el gasto social. A mí me parece que una de las cosas más importantes que consiguen estos presupuestos es elevar el gasto en pensiones, porque son muchos los pensionistas del Bierzo como del resto de España que nos están viendo y que tienen que saber que sus pensiones van a subir. Es verdad que quien sube pues, 100 euros dice, son 100 euros solo. 100 euros multiplicado por millones de pensionistas en España es mucho dinero, pero me parece, a mí me parece eso más prioritario que lo demás. En todo caso, pues hay grandes inversiones, desde arreglar la infraestructura ferroviaria convencional hasta ir avanzando en la A76, que me parece que se hace lo que se puede hacer. Y yo soy consciente de que todo el mundo pide más y desde luego lo entiendo, ¿no? Independientemente de que es verdad que las inversiones en lo social son importantes, parece que ha sido una situación un poco forzada por las movilizaciones de los pensionistas en los últimos tiempos. Parecía que a priori el presidente Rajoy decía que era inasumible, es una subida superior a la que estaba contemplada, se fueron subiendo esas cotas de incremento de las pensiones y es verdad que estamos ya casi en la carrera electoral y parece que esa subida ha sido un poco forzada por las movilizaciones a las que no estábamos acostumbrados. Unas veces parece que es que están forzadas por las movilizaciones, otra por la necesidad de llegar a un pacto con los grupos minoritarios en la Cámara, en fin, otras por puro interés estratégico para que no se hable de otras cosas. Bueno, yo creo que en la actividad política nunca hay una causa solo para hacer una actuación en un sentido, ¿no?
Yo lo que quiero recordar es que ha habido años de muchas dificultades presupuestarias, ¿no? Los años de la crisis, que en el Bierzo se vivieron particularmente, pues no se vivieron menos en los ingresos presupuestarios del Estado y, por tanto, si no hay ingresos no podía haber gasto. Este es el momento en el que yo, que me creo nuestra propia propaganda, creo que es el momento de hacer un esfuerzo y que tenemos, además, capacidades derivadas de que se ha contenido el gasto público y que nos permiten hacer cosas que en los años anteriores no se pueden hacer, que hacen que si puedes ir un poco más allá, pues vayas un poco más allá. Es verdad que a veces descoloca a quienes te dicen, tiene que subir el IPC, y te saco los pensionistas de mi partido o de mi sindicato a la calle para que suba el IPC. Y luego sube bastante más del IPC, pero le tienes que decir a los tuyos, no, quedaos en la calle, que igual hay que negociar otra cosa o que interesa mantener... Bueno, eso está dentro del juego político, yo no quiero decir del juego sindical, que no me corresponde enjuiciarlo, pero al final, si a los pensionistas del Bierzo se les sube, yo creo que les importará poco que sea como a los policías o los guardias civiles del Bierzo, ¿no? Como consecuencia de la tensión en Cataluña en un caso, como consecuencia de la negociación que te hacen falta 5 votos del PNV o 1 de Canarias, que es tan importante como los demás, o porque el año próximo hay elecciones municipales y autonómicas, ¿no? Pues bienvenido sea todo. Ese viejo chiste español de que haya todos los años elecciones, que es la única forma que nos hagan caso y cosas, ¿no? Bueno, pues... Pero Eduardo, usted sabe que la gran tajada del PNV es la Ibasca. Bueno, es una infraestructura, aparte de los pensionistas que los tenían en Bilbao en la mayor movilización de España. Yo quería un poco, como balance general, en los presupuestos queda la CIUDE. Sí. Y yo quería un poco avanzar sobre qué vamos a hacer con la CIUDE, en que hasta el presidente Herrera lo reclama como uno de los grandes proyectos para el Bierzo. Pues yo, que no soy gobierno, voy a intentar avanzar algunas cosas de las que he hablado con el gobierno. Lo digo porque en los últimos días he visto algunos anuncios, sé que algunos corresponden, porque así se ha preguntado en el periódico, a la estructura gubernamental, y otros no. Yo quiero precisar previamente que yo no soy gobierno, pero que lo que diga, por tanto, bueno, pero puede estar sujeto a en el grupo parlamentario. Algunas modificaciones, sí, efectivamente. Primero, yo creo que es uno de los mejores ejemplos de por qué el debate de los presupuestos es un debate falaz o sesgado, por lo menos, ¿no? Me he cansado de ver lo de los 3.000 euros de presupuesto para la CIUDE. Hombre, yo creo que todos los que nos escuchan sabrán que con 3.000 euros no se pagan las nóminas. Si no se pagan las nóminas es que el dinero está en algún otro sitio. Igual es que el dinero de la CIUDE ya está en el IDAE, porque aquí nos levantamos cada mañana reinventando el mundo, pero pasamos aquí 2 discusiones o 2 broncas, si se quiere, notables. La primera vez, cuando la CORA, la Comisión de Reorganización Administrativa, decide que se acaban las fundaciones públicas, entre otras la Fundación Ciudad de la Energía. Pero esto ya lo pasamos hace 5 años largos, ¿eh? La segunda, cuando se disuelve y se integra en el IDAE. Esto ya lo pasamos hace 2 años. Entonces, si se va a las grabaciones de entonces, si se va a la hemeroteca de entonces, encontraremos que eso se dijo que se iba a hacer y se dieron los pasos. Los pasos llevan a que cuando viene el presupuesto se pongan las partidas donde tienen que estar, por ejemplo en el IDAE, ¿no? Nadie va a mirar, que me parece una pregunta legítima, de esos 50 millones de euros que tiene el IDAE por ahí, ¿cuántos corresponden a Ponferrada? Yo eso creo que sí sería una buena pregunta, pero que se diga que solo hay 3.000 euros para la CIUDE, me parece que es falaz. Entonces me parece un buen ejemplo de por qué no se leen bien los presupuestos. Pero me parece mucho más importante lo que usted acaba aquí de plantear. ¿Qué es lo que se va a hacer con la CIUDE? Yo creo que la CIUDE necesita 2 cosas. Clarificar la situación museística, y cuando digo clarificar, digo hacer un museo nacional. Porque yo dejo aquí un reto a cualquiera de los que nos oigan y han estado vendiendo que aquí teníamos un museo nacional. Bueno, ¿alguien me puede traer la constitución del Museo Nacional? Aquí tuvimos un cartel que dice que hay un Museo Nacional. Museo Nacional que jamás se creó. Museo Nacional que no tuvo más dinero que el de la construcción, pero no del funcionamiento. O sea, lo primero que está haciendo el Ministerio ahora, es verdad que muchos años después de gobierno del PSOE y de 4 años de gobierno del Partido Popular, es poner en marcha un Museo Nacional que no existe, que es que hoy que estamos hablando siguen sin haberse creado, ¿no? Segundo, hay un macroedificio, ese macroedificio blanco, para que la gente no se entienda, que tiene que tener un uso. Ese tiene que ser solamente un uso museístico. Eso es enorme. Cualquiera que haya ido allí se dará cuenta que hay una cantidad enorme de metros que pueden ser socialmente más productivos que solo teniendo un museo. Yo no digo sin tener un museo, digo que habrá que plantearse si, además de tener una parte que amplíe la oferta museística que ya hay, da para algo más. Y desde luego eso no me corresponde a mí anunciarlo, pero la propia alcaldesa de Ponferrada hace un par de días decía que está en esa negociación con el Ministerio. Es decir,
que si además de servir para lo que pensábamos, nos sirve para atraer alguna actividad económica más en Ponferrada, pues lo aprovechemos. Eso es una parte. A mí me preocupa mucho más la otra, la de Cubillos, la parte técnica, todo aquello que se cayó, lo que se configuró en torno al proyecto de oxicombustión, y que aquello tenía 3 patas, pero claro, cuando se cayó la tercera pata, que era pasar del diseño, digamos, de laboratorio al industrial, al aprovechamiento económico, que lo proporcionaba Endesa, y Endesa se quitó, pues solo la Fundación Ciudad de la Energía no puede con ello, y Foster Williams, como socio tecnológico, tampoco, ¿no? Bueno, estamos en un momento muy difícil para hacer esas previsiones, porque es que hay quien quiere que se cierren todas las térmicas. Si hay quien quiere que se cierren todas las térmicas, no sé qué sentido tiene investigar para que las térmicas sigan funcionando. Yo creo que todo, porque a mí me gustaría que las térmicas no cerrasen. Y el ministro ha dicho, y yo creo que es posible que no tardando mucho en las propias páginas de su periódico también lo diga, que ese proyecto que nació ligado a los fondos europeos tiene que tener fondos europeos, porque sin fondos europeos que aportan más cantidad de dinero, pero sobre todo una visión a más largo plazo, es muy difícil que esto sobreviva. Porque además tiene que diversificarse. El problema hace unos años podía ser la captación del CO2 y el almacenamiento. Estamos viendo que el problema de este año es la desnitrificación y que la normativa europea nos plantea crecientes retos medioambientales. Cada vez nos van a pedir más cosas. Luego lo que nació, y a mí me parece bien cómo nació, vinculado al CO2, tiene que hacer un cambio. Y ese cambio nos lo tienen que dar no solo los técnicos, sino la respuesta de los técnicos a las exigencias de Bruselas. Eso yo creo que el ministro hace bien en plantearlo en la Comisión Europea, diciendo, si nos imponéis nuevas restricciones y nuevos problemas, dadnos también dinero para poder afrontarlos, porque la economía española depende de una energía eléctrica que sigue todavía dependiendo de las térmicas y del carbón, y yo espero que lo haga mucho tiempo. Independientemente de ese posible planteamiento de futuro de la ciudad, lo que está claro es que parece que ha habido siempre esa desorganización a la hora de asumir esa responsabilidad. No sabemos si tiene que recaer 100% en el gobierno, si tiene que formarse un patronato, porque es verdad que el Ayuntamiento de Ponferrada también está intentando reflotarlo, incluso el Consejo Comarcal, todas las administraciones han estado en torno a la ciudad y al final no hay nadie que agarre ese proyecto y diga vamos a hacerlo sólido, vamos a establecer esas patas que puedan llevarlo a futuro. El Ministerio ahora está por la labor de asumir completamente esa gestión, de darle contenido, de echar para adelante de un proyecto que está absolutamente bloqueado, o tenemos que derivar en el resto de administraciones para que entre todos podamos sacar esto adelante. Porque sé que la energía, el tema de las térmicas está ahora mismo muy en boga, pero hay que hacer algo. Yo comienzo, si se me permite, con una conformidad. Estoy de acuerdo con el planteamiento inicial y que esto ha estado demasiado tiempo bloqueado y no sé si bien dirigido. Segundo, no puedo compartir que eso haya llevado a que no se haya hecho nada. Se han hecho unas cuantas cosas, ¿no? Entre otras cosas, porque la supervisión y la fiscalización de Bruselas sobre los fondos que ellos pusieron, que eran muchos millones de euros, pues demuestra que se han hecho cosas. ¿Son suficientes? Pues a la vista está que no. Y me parece que negar la evidencia no es la mejor forma de resolver los problemas. Respecto a la organización, yo es que creo que, yo he planteado antes 2 líneas de actuación. Yo creo que sobre la línea que tiene que ver con la investigación o la investigación aplicada para la continuidad de las térmicas y del carbón, eso tiene que ser una responsabilidad exclusivamente pública. Yo creo que el IDAE, que está planteando, no sé si me adelanto y dentro de 3 meses tendremos que volver aquí a detallarlo, ¿no? Pero que está planteando una subsede del IDAE permanente en esas instalaciones y con técnicos aquí, eso tiene que ser de una iniciativa puramente pública. Yo no veo ahí la capacidad para que, ya no digo las corporaciones locales, sea el Consejo, sea el Ayuntamiento, incluso la propia comunidad autónoma tenga dificultades, no solo por aportar dinero, porque dirán, ¿por qué tengo yo que poner dinero en esto, no? Sino porque la propia dirección digo, del proyecto aconsejaría que fuese una iniciativa ligada a quien sabe cómo hacer esto. Empezó con el CIEMAT, sigue con el IDAE, con el Instituto de Diversificación y Ahorro Energético. Yo creo que eso tiene que ser una iniciativa plenamente pública. Y por eso yo creo que el Gobierno lo que está planteando es, vamos a separar aquello que se puede hacer mejor entre varios de lo que nadie más que nosotros puede hacer, ¿no? Entre otras cosas porque también, como decía, dependerá de fondos europeos que tiene que pedir el Estado. Segundo, esa otra parte que tiene más aprovechamiento económico, museístico inicialmente, ¿no? Turístico si se quiere, lo que tiene que ver con el museo que está en marcha y con el gran edificio que todavía no está en marcha, que puede ser museo y puede ser algo más. Yo efectivamente creo que hay espacio para alguien más y yo creo que no quiero desvelar más cosas de las que debo, pero creo que haya avanzado
una línea de conversación, de negociación, la propia alcaldesa, es a lo que se refería el otro día, entre el ayuntamiento, la comunidad autónoma y el Estado. Con una, yo creo que los órganos que dirigen las cosas a veces son lo de menos, pero no tanto como para ser neutros o no. No, ahí hay que crear una estructura que permita que el Estado aporte y no se vaya. Primero que lo reconoce y lo reclamará soy yo. La comunidad autónoma puede aportar una experiencia que tiene de museos regionales, de una actividad muy pegada a la actividad económica, la Consejería de Economía, yo creo que eso lo hace muy bien. Y también que el Ayuntamiento de Ponferrada, que los ponferradinos, que la administración más cercana, más pegada a las necesidades de los ponferradinos, sea capaz de dinamizar parcialmente una economía, en fin, con una gran atonía, trayendo cosas. ¿Eso requiere, como tú preguntabas, un órgano específico? Yo creo que sí, porque si no, al final nadie sabe. Pasa estas cosas tan españolas de hay dos haciendo lo mismo y nadie haciendo otras cosas. Entonces, para evitar esas lagunas, yo creo que necesariamente tiene que haber una división tripartita en el órgano que sea. No sé si tiene que ser necesariamente un patronato. Yo no creo que una fundación sea lo mejor, porque como no tiene ánimo de lucro, en cuanto empiece a haber algún tipo de ingresos, pues tendrá dificultades de gestión y de fiscalización de ese gasto. Pero como hay muchas formas jurídicas de colaboración pública, incluso público-privada, pero yo no es lo que estoy planteando, o sea, que nadie deduzca de lo que yo he dicho ahora, a continuación se lo van a concesionar a alguien. Ya ha habido, yo quiero recordar que la Cámara de Comercio y la FEL en su momento, pues apostó por ser ellos los que gestionaran. Yo creo que eso no es lo... O sea, eso me parece lo último, ¿no? Lo primero es ponernos de acuerdo en qué tenemos, cuánto va a poner cada uno, cómo va a empezar a funcionar y ver qué cosas pueden hacer entre los demás. Resumiendo, sí tiene que haber una nueva organización en la dirección, tiene que pasar porque todas las administraciones que puedan aportar, aporten. Ese es un proyecto tan grande que, aquejado por las derivadas de la crisis, quiero decir, no es lo mismo este proyecto ahora que cuando lo planteó el presidente Zapatero, ¿no? El escenario ha cambiado mucho, pues requiere que todo el mundo esté y aporte. Y lo que sí quiero decir es que yo lo que no he visto hasta ahora es ese exceso de protagonismo que a veces dificulta que las cosas avancen. Si no ha avanzado más es porque tiene mucha complejidad, esto que yo fácilmente he explicado aquí en 2 minutos, pero no veo que haya dificultades ni de entendimiento político. Se dirá, bueno, los tres tienen el mismo color político. Bueno, eso no es garantía a veces, en mi experiencia a veces me ha llevado a lo contrario, ¿no? Y sí que es verdad que hace falta, precisar también qué es lo que tiene que hacer cada uno. Pero yo creo que, en fin, estamos mucho más cerca de lo que hemos estado en cualquier momento precedente. Ahora, insisto de nuevo, yo que no soy gobierno me gustaría que alguien lo contase en las próximas, vamos a poner semanas, ¿no? Vale. Porque es más, perdona, el ministro me dijo, yo en primavera quiero ir a tu pueblo y quiero ir a firmar varias cosas. Bueno, pues me gustaría que viniera, ¿no? Sí. Y que sentaran aquí al ministro. Sí. ¿Damos por cerrada esa visita al ministro? ¿La damos? Bueno, hay varias cosas para las que tiene que venir, sí, y está bastante avanzado, sí. Habla usted de una solución a los problemas museísticos, de desarrollo del entorno y de visitas, y recordaba que a usted le preocupa mucho más la parte tecnológica, que es la de la fijación de industria de capacidad aquí en la comarca del Bierzo, que adolece tanto de su ausencia, y decía que, claro, que hay que adecuar esas instalaciones a las normativas futuras que pueda plantear Europa, porque la investigación en oxicombustión pues ya ha pasado su momento, ¿no? Todo esto dependerá, como decía, de que continúe el sector térmico en nuestro país. Dice que espera que tenga una larga vida, pero para ello hay muchas guerras. Está la propia del empresario, que no puede meter carbón, la de los trabajadores, que no tienen actividad laboral, y después está la administrativa, con ese decreto, famoso decreto que no consiguió el apoyo de los partidos de la oposición y que el gobierno quiere llevar adelante. ¿Qué ocurrirá? Porque además quedan muy pocos meses para que acabe el actual plan del carbón. El 1 de enero del 19 está a poco más de medio año vista. ¿Qué podemos contarle a los espectadores? Yo creo que los espectadores se pueden perder en toda esta maraña de datos que quienes vivimos pendientes de esa actualidad pues manejamos en la prensa, en la política, en el gobierno y en el Parlamento, y quizás quien nos oiga pues pierda un poco. Lo primero que hay que recordar es que en el año 2010 un gobierno que no era el mío acordó con Bruselas que a 1 de enero de 2019, como tú bien dices, pues se terminasen no solo las ayudas públicas al carbón, sino que el que quisiera continuar tenía que devolver las que hubiera recibido a lo largo de los muchos años anteriores. Bueno, ahí lo que hay es una negociación abierta con la Comisión Europea para relajar ese requisito. Es verdad que hay empresas, y ya hemos tenido algún ejemplo, que lo que hacen es cambiar la configuración jurídica societaria y entonces ya no tendría que devolver las ayudas. Pero hay que
En fin, vamos a ir un poco más allá vamos a ver dónde buscamos la forma, no digo la trampa, sino la forma legal de saltar esa exigencia. Eso es lo primero, tiene que haber una continuidad del carbón el año próximo. Segundo, hemos pasado años en los que la dificultad era que las térmicas no compraban, o que compraban cada 2 meses. Claro, no hay empresario del mundo de la producción del carbón que haga planes de mes en mes. Y eso el año pasado se ha corregido notablemente. Habréis visto que la conflictividad en ese sector ha parado, que incluso se ha recuperado parcialmente el empleo perdido en los últimos años, pues por una vía tan sencilla como que te voy a comprar carbón para los próximos 18 meses, en vez de para los 2 próximos meses, ¿no? Lo cual a las empresas les aporta una cierta seguridad y fundamentalmente continuidad. Y eso es bueno, eso es imprescindible. Y eso, que a veces pasa desapercibido, pues ha sido una labor en la que han contribuido todos. No es el momento de ponerse medallas, yo creo que lo ha hecho el Gobierno, lo ha hecho la Junta y lo han hecho las propias empresas y los sindicatos. Y yo creo que en esa responsabilidad conjunta de todo, que sale bien, hay que ponerle la medalla a todos. Pero, es decir, vamos a ir quitando cosas que son conflictivas. ¿Qué nos encontramos ahora? Pues que hemos votado en el Parlamento agravar las condiciones para que funcionen las térmicas. En la provincia de León tenemos 3 térmicas, pero es que 2 están en el Bierzo. Anllares, que yo creo que no hay posibilidad ya legal de salvarla, Compostilla, que creo que puede tener mucha vida por delante, porque aunque los italianos amenazaron mucho, de momento nada se ha presentado, y la Robla. Ahora bien, la normativa europea medioambiental, como he dicho antes, cada vez se va complicando más. Hace unos años, si os acordáis, la discusión era hay que desulfurar, hay que poner plantas desulfuradoras. Claro, Anllares ya no puso la planta desulfuradora, por eso tiene limitada su vida. Luego era la captura del CO2. El año pasado ha sido la desnitrificación. Hay que poner plantas desnitrificadoras que cuestan también, pues hablan de 90 millones en cada una de ellas. Bueno, y no es un tema menor, 90 millones de euros a partir de ahí, ¿cuál es el escenario? Responder a las exigencias legales. Pero hemos tenido una votación en la que en una iniciativa de Podemos ha encontrado el extraño apoyo del PSOE, que yo creo que últimamente ya está intentando enmendar ese error, y de Ciudadanos. Y lo que han dicho es, vamos a adelantar eso que llaman la transición energética, del 2050 al 2030. Pero si tú a una empresa le dices que en el 2030 tiene que cerrar, lo que va a pasar es que no va a hacer inversiones para el año 2030. Pero eso es falaz, porque la normativa europea te dice que como no te pongas ya al día en el año 2020, ya no llegas al 30, cierras en el 20. Esa ha sido la urgencia que hemos tenido. Entonces Podemos, por esa visión, yo creo que excesivamente dogmática del ecologismo, pues ha dicho, vamos a adelantar. Y además vamos a impedir que los niveles actuales que están permitidos de emisiones a la atmósfera sigan existiendo. Hay que bajarlos. Ninguna térmica española, ya no digo berciana o leonesa, española, saltaría ese problema. Y Ciudadanos ha añadido una cosa llevado del liberalismo, que es, vamos a quitar los pagos por capacidad. Dirán nuestros espectadores, ¿qué es eso de los pagos por capacidad? Las centrales térmicas bercianas no funcionan los 12 meses al año, funcionan una época del año. Normalmente es una energía de respaldo cuando otras más baratas o con menos incidencia en el ambiente, como la solar o como la eólica o como la hidráulica, pues no funcionan. Cuando no hay sol o no hay viento o no hay agua, pues entra la térmica. Esos son pocos meses al año. Entonces hay que darle una cantidad a las empresas eléctricas para que tengan sus instalaciones en funcionamiento, de tal forma que el día que haga falta se arranque y haya luz, porque si no le vamos a dar un día al interruptor y no sale. Eso es lo que se llama pagos por capacidad. Y Ciudadanos dice, no, hay que quitar los pagos por capacidad porque eso nos cuesta un dinero. Claro, es que quitar los pagos por capacidad, lo han dicho todas las empresas eléctricas españolas, una a una y agrupadas, implica que aquí cerramos las térmicas. Entonces, con más restricciones ambientales y sin pagos por capacidad, las térmicas no funcionan. Luego nos volveremos locos con qué hay que hacer con la CIUDEM. Pero eso es fundamental. El decreto. Nosotros quisimos además cambiar la normativa para que la gente nos entienda. Solamente se puede impedir que se cierre una térmica Anllares, o sea, estamos hablando de gente que conocemos, de gente que trabaja en una térmica con la que nos cruzamos por nuestras calles. Anllares ha pedido el cierre, anticipado respecto a lo que podía seguir operando. Y el gobierno español, este y cualquier otro, de cualquier partido o color político, solo se puede oponer a que se cierre una térmica si falta la luz, para que la gente que nos ve nos entienda. Si le va a dar el interruptor y corre el riesgo de que no haya luz, pero ha dicho la Comisión Nacional de Mercados y Competencia que con el exceso de potencia instalada que hay en España, porque tenemos térmica nuclear, tal, pues no se corre ese riesgo.
En definitiva, el Gobierno quiere tener algún instrumento más para evitar el cierre. Y eso hemos dicho, por motivos económicos, si se quitara la térmica, lo ha dicho el ministro, con los datos en la mano, la luz de todos los que nos ven, vivan en las cuencas mineras o no, por eso a Ciudadanos hay que explicarle estas cosas, 15% le sube la luz. Yo no sé si en cada casa, todas las personas que nos ven, que le suban el 15% les hace mucho daño o no, pero a las empresas del Bierzo, si le subes el 15% los costes energéticos, es competitividad, igual cierran. Segundo vía para evitar el cierre, pues por consideraciones estratégicas, si nos quitan el carbón, que es lo que tenemos seguro, no hay nada más. Eso se intentó en un decreto ley, no tuvimos apoyo de ningún grupo político. Se promovió un decreto, y dice la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, que en un decreto que tiene rango reglamentario no se puede cambiar una ley. Por eso el Grupo Parlamentario Popular ha presentado un proyecto de ley, hace unos días, a él se ha referido muchas veces el ministro, para que tenga rango legal esa habilitación para que el Gobierno se oponga al cierre de las térmicas. Y en eso estamos. ¿Yo qué creo que va a pasar? El PSOE ha dicho reiteradas veces la semana pasada que no lo va a apoyar. Porque apoyar eso implica apoyar que no se cierren, por ejemplo, instalaciones nucleares. Bueno, yo espero que el Partido Socialista a nivel nacional sea sensible a lo que el Partido Socialista de las Cuencas, del Bierzo, de León, que se ha pronunciado votando en la Diputación, de Asturias, de Teruel, les puede decir. Yo todavía tengo esa esperanza que cuando empiece la tramitación parlamentaria, por la vía de enmiendas, podamos salvar esa situación, porque si no, no tiene sentido la ciudad. Estamos en el Ecuador de la tertulia. Enseguida regresamos con Eduardo Fernández para hablar de estos y otros temas. Hasta ahora mismo. En 2015 cumplimos 50 años y por eso queremos explicarte por qué somos tu óptica de siempre en Ponferrada. Ser de siempre no es tratarte como uno más, sino como alguien único. Es haber vivido los cambios de tu barrio y de tu ciudad, del blanco y negro al color. Es haberte visto crecer, conocerte y comprenderte. Es haberte explicado hace 3 décadas cómo unas lentes progresivas o un audífono pudieron mejorar tu salud. Ser de siempre es llevar medio siglo mirando por ti. Por eso y por mucho más, somos tu óptica de siempre en Ponferrada. Joyería Cesario Gómez en la calle Dr. Fleming 14. Relojes de todas las marcas, joyas, platería y la mayor selección en trofeos deportivos. Cesario Gómez, con la calidad de siempre. One, two, three, four. Can I have a little more? 5, 6, 7, 8, 9, 10. I love you. A, B, C, D. Can I bring my friend to tea? E, F, G, H, I. Nova Vida. Cuidamos de los que más quieres, porque un pequeño gesto marca la diferencia. En el trato, en la compañía, en el personal, en el entorno, en el ocio y hasta en la comida. Nova Vida. Cuidamos de los que más quieres. Hablamos con Eduardo Fernández en la tertulia del carbón, de su futuro, de todo el entramado administrativo que necesita para tener una vigencia. Regresamos un poco al suelo de la comarca del Bierzo porque quedan muchísimos temas que abordar con el diputado nacional. Por ejemplo, por poner un asunto sobre la mesa y abrir de nuevo la baraja para otros temas de la actualidad, hablar de esa reindustrialización del Bierzo que tanto se ha pedido intensamente por todos los lados. Hay una grandísima preocupación con muchos proyectos. La comarca, como por ejemplo, por decirle un gran nombre, con gran titular y su posición al respecto, Forestalia. Bueno, yo creo que a veces somos aquí especialistas en crear problemas a las soluciones que nos aportan otros a nuestros problemas, pero lo hemos vivido con muchos otros. Yo quiero recordar que cada vez que se planteaba alguna solución, como yo empecé en la política municipal, efectivamente, hace 20 años, pues recuerdo perfectamente los problemas que hubo para poner en marcha la llanada, recuerdo más directamente por la involucración en la Junta los problemas para la puesta en marcha de algunas empresas en el Bayo, en fin, siempre se han buscado algunos problemas. ¿Son artificiales? No, yo entiendo también la preocupación de la gente, ¿no? Pero si vuelvo a lo de antes de las infraestructuras y el empleo, en las preocupaciones de los ciudadanos, cuando tú preguntas, la primera preocupación en el Bierzo es la necesidad de una reactivación económica, porque el Bierzo sufrió la crisis más que en ningún otro sitio
en destrucción de empleo, en destrucción de tejido empresarial, que es más difícil que la destrucción de empleo, porque luego no hay tejido empresarial que vuelva a tirar del empleo, ¿no? Y mientras que en otros sitios se ha ido mejor o más rápido, aquí se ha notado más profundamente y de manera más duradera. Luego me parece que este tiene que ser la primera preocupación de todos. Y es verdad que ahí las administraciones públicas tienen un papel tractor o motor de fomento que hacer, pero no pueden hacer todo, ¿no? Yo creo que una de las peores cosas de la crisis en el Bierzo es que aquí había un tejido empresarial de muchas personas que pensaban no solo que su solución personal de vida podía ser poner en marcha una empresa, sino que eso iba a arrastrar a otras, y eso se hizo muy bien, y ahora es de los que se está más necesitando. En fin, yo respecto a Forestalia lo único que puedo decir, porque no me corresponde directamente, es que conviene hacer las críticas sobre lo que hay de verdad en los proyectos, no, en fin, sobre esto que somos tan aficionados muchas veces, de inducir debates un poco artificiales, ¿no? Y desde luego, en fin, muy dogmáticos. Y que yo creo que es importante que con todas las cautelas, restricciones y seguridades del mundo, hombre, no perdamos posibilidades de inversión, que me parece que no está el Bierzo para eso, ¿no? Normalmente porque lo que se pierde aquí se termina poniendo en otro sitio. Yo siempre me pregunto por qué en otros sitios son más laxos, ¿no? Es verdad que todavía esa infraestructura no está preparada, pero sí que está funcionando desde hace muchos años Cosmos. Y precisamente ayer nos desayunábamos con una nota de prensa del propio Consejo Regulador, sí, poniendo en liza a dos consejerías, la de Medio Ambiente y la de Agricultura, para que pudiese parar esa posibilidad de que se diese esa licencia de quema de neumáticos. Bueno, yo eso lo he vivido ya, no es nuevo. En mi época de delegado territorial de la Junta de Castilla y León en León, he vivido lo de Cosmos, por centrarnos, y en aquel momento en relación con todos los consejos reguladores simultáneamente. Y yo hace ya camino de 6 años que no estoy en la delegación, ¿no? Luego, efectivamente, son los nuevos. Y yo creo que hay que recordar ahora lo que yo decía entonces, y creo que no ha perdido vigencia, ¿no? Cuando se le pide a la Administración que haga cosas o no haga cosas, o deje de hacerlas o las impida, tiene que haber una base legal para ello. Y si algo ha conseguido Cosmos es, por lo menos, demostrar, no quiero decir yo la apariencia, porque si no alguien de Cosmos llamará y dirá, no, la apariencia no, la realidad, ¿no? Que se ha ajustado a los parámetros legales. Que los parámetros legales sean muy laxos, que sean muy amplios, que haya que restringirlos, en fin, y yo en eso no puedo entrar, pero creo que ha habido una vertiente administrativa y una judicial, y creo que Cosmos ha salido bien parada de ambos, porque lo que manda son los parámetros que la ley recoge, nos guste o no nos guste. Yo entiendo muy bien, porque lo entendía entonces, que quienes viven de la agricultura, sobre todo de la de calidad que les cuesta tanto esfuerzo, que no es lo mismo vivir de la agricultura que de una agricultura de calidad que tiene no solo un marchamo, sino que tiene también un esfuerzo de selección, de cuidado, de mimo, de cariño en el campo, pues diga, no, es que lo que está en riesgo no es tanto que sigamos produciendo aquí uvas o manzanas o peras, como que sean de una calidad suficiente que no se vea amenazado por esto. Pero insisto, yo creo que ahí hay un problema previo, que no es el de pedir que una autorización administrativa se conceda o no, porque si la Administración no concediera una autorización dentro de los parámetros que legalmente son correctos, pues yo creo que está a un paso de la prevaricación, si es que no ha caído directamente en ello. Luego, yo creo que hay un problema previo, que es que habrá que cambiar cuáles son esos parámetros. Es verdad que aquí, que todo es muy complejo, se dice, no, es que no se hacen bien las mediciones, es que nosotros tenemos la experiencia directa del día a día en el campo de ver cómo se van transformando negativamente pues nuestros productos por los residuos o por las partículas en suspensión. Pero la Administración va a tener que moverse con esos parámetros legales que, en fin... Esa nota apeló mucho a esa sensibilidad de que es un sector pujante. La agroalimentación parece ser ahora la esperanza para esta zona. No, ha sido un asidero durante la época de crisis. Si no hubiera sido por eso, yo no sé qué hubiera pasado. Yo desde luego lo entiendo, me parece un argumento primario, sí, ¿no? Es verdad que la Junta ha apostado mucho por la agroalimentación del Bierzo, con ese proyecto Bierzo Hub, y precisamente esa es la cuestión. Si podemos fiar todo a la agroalimentación y dejar proyectos, por ejemplo, como este de Forestalia, un poco ahí relegados por estas connotaciones medioambientales. Pues yo creo que no, porque la agroalimentación, por la evidencia empírica iba a decir, ¿no? Porque la agroalimentación ha seguido manteniéndose, bien o mal, quiero decir, con algún altibajo, pero desde luego los altibajos han sido bastante menores que los picos que ha habido en otros sectores en el Bierzo, y se ha mantenido, pero manteniéndose solo la agroalimentación, ha descendido notablemente el número de empresas, los ingresos de Producto Interior del Bierzo y el empleo. Luego,
es la constatación empírica de que siendo muy bueno y siendo motor de muchas cosas en la economía berciana no puede ser suficiente. Luego hace falta más cosas. Y si están ligadas y son compatibles con ello como proyectos medioambientales, pues mejor todavía, ¿no? Pero el Bierzo tuvo una tradición industrial pesada siempre que conviene no perder. Y es verdad que alguno se ha ido manteniendo o incluso ha recuperado. Hay algunas empresas que han recuperado el empleo y el empleo en cantidades importantes, pero me preocupa más que la empresa que tiene 700 trabajadores, pues que hubiera 70 de 10, 15, 20 alrededor de esa, ¿no? Y es lo que nos hace falta, además de, no nunca en lugar de, pero sí además del agroalimentario. Además de hablar del PSOE como crítica tradicional del Partido Popular, aparece ahora Ciudadanos. Sí. Yo le he visto en los últimos meses bueno, que cada vez el foco está... ¿Qué efecto puede tener Ciudadanos? ¿Está la amenaza como ven ya las encuestas? Bueno, yo creo que las encuestas tienen todas una dificultad técnica primera para ejecutarse y no se ejecutan del todo bien. También tenemos experiencia empírica de eso. Yo llevo conmigo la encuesta o las encuestas de distintos medios de comunicación nacionales previo a las últimas elecciones, ¿no? En la que la legislatura que duró 6 meses, Ciudadanos tenía 40 diputados. Lo llevo aquí, o sea, lo podemos ver. Le daban entre 75 y 79 y bajaron a 32. ¿Por qué? Pues porque las encuestas tienden a sobreencuestar las zonas urbanas donde Ciudadanos está mejor, pero hay importante voto rural y hay Ciudadanos... Claro, si tú vas diciendo que desaparezca la Diputación, que desaparezcan los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, que los servicios se trasladen, pues caramba, el que vive en un ayuntamiento de 2.000 dice, pero yo ¿por qué tengo que ir a depender de unos servicios municipales a 30 kilómetros de aquí, ¿no? Son una amenaza. A mí no me gusta hablar en términos de amenaza ni de amenaza política. No, quiero decir, son unos adversarios que han ido creciendo mucho, porque lo que sí dan las encuestas es, sin duda alguna, tendencias. Y a mí esa tendencia me preocupa. Es verdad que dice mi secretario regional, es la foto fija de un momento, pero si se acumulan varias fotos fijas, me preocupa mucho más otra cosa. En fin, vosotros sabéis que yo he hecho ciencias políticas y pertenezco al Colegio de Politólogos, y ahí hay un efecto inducido de las encuestas. Las encuestas hacen que también haya gente que se quiera apuntar a caballo ganador y espera a ver quién crece para apuntarse al que crece. Y ese es un efecto pernicioso de las encuestas que a mí es el que más me preocupa en relación con Ciudadanos, ¿no? Y luego es verdad que están en un momento benévolo, porque hay quien dice las elecciones no las gana el que viene de fuera, las pierde el que gobierna, ¿no? Nosotros hemos tenido casos de corrupción, hemos tenido problemas graves, hemos tenido problemas de gestión. En Cataluña lo estamos viendo estos días. Claro, es más fácil decir, no, que se alargue el 155. No, pero es que tú votaste diciendo que no se podía alargar. Entonces, pero eso cala. La gente de la calle no sabe si eso se puede alargar, si no se puede alargar. Entonces, creer que todos los actores políticos que están en este juego se mueven con lealtad es, a mi juicio, un error en el que el Partido Popular no puede confiar más. Y esto es lo que nos pasa con Ciudadanos. ¿Son una amenaza en términos electorales? Pues sí, pero lo que me parece mayor amenaza es decirle a la gente en cada sitio lo que quiere oír. Claro, hasta que llegamos al Bierzo y le van a tener que decir a la gente, hemos votado para que cierren... O sea, estamos aquí preguntando qué vamos a hacer con la Ciuden. No, es que hay gente que dice que tienen que cerrar las térmicas, luego la Ciuden y la minería va detrás, ¿no? Pero es verdad que se está en un momento benevolente. En el año 2011 se benefició de eso el Partido Popular frente al Partido Socialista y ahora pues se está beneficiando Ciudadanos frente al Partido Popular y también frente al Partido Socialista, ¿no? Es verdad que no es lo mismo decir hoy a quién votarías tú con voto directo que ir a votar mañana, y es donde las encuestas técnicamente lo tienen más complicado, serían carísimas, ¿no? Para ser... desde luego yo creo que la mejor encuesta que se hace en España con diferencia es la del CIS y marca una tendencia. Nosotros seguimos los primeros. Bueno, nosotros hemos perdido varias veces encuestas y hemos ganado elecciones y al revés, ¿eh? Hace 20 años ganábamos todas las encuestas y perdíamos todas las elecciones, ¿no? Bueno, es verdad que es un dato preocupante y que el Partido Popular se tiene que fijar en ello, y yo creo que se tiene que fijar desde la convicción de que aquí no hay aliados leales, supuesto que Ciudadanos sea aliado del Partido Popular. Mi experiencia en el Congreso es que votan mucho más contra el Partido Popular y mucho más con Podemos que al contrario. Y yo creo que es una cosa que los ciudadanos también tienen que saber. Es verdad que en los anteriores comicios el 15M aupó a Podemos, ahora está claro que el proceso catalán está aupando a Ciudadanos. Sí. Lo que no sé si se puede extrapolar esa dinámica nacional de Ciudadanos a los comicios que nos esperan, que son los de 2019, que son locales y autonómicos. Es verdad que Albert Rivera es la cabeza visible de Ciudadanos, pero no sé si bajando al terreno y hilando una candidatura, por ejemplo, en Ponferrada, pueden tener ese mismo efecto en las urnas.
Bueno, yo creo que buena prueba de que Ciudadanos está en su dinámica nacional es que si estuviera atendiendo a la dinámica local, las representantes de Ciudadanos en Ponferrada cambio el tiempo verbal, habrán transmitido por las necesidades de que el sector energético vaya en otro sentido y no les han hecho caso. ¿Por qué? Porque ellos, a nivel nacional, me da la impresión de que están pensando que mientras dure la tensión en Cataluña, eso les aupa, ¿no? Y además sin tener que dar muchas explicaciones, insisto, porque el oyente que nos está viendo no sabe qué es lo que se puede hacer con el 155 o no, ¿no? Y si salen, por cierto, el Partido Popular y el Partido Socialista, como ha sucedido ayer, a decir, estamos dispuestos a reeditar un 155 más duro y sin elecciones, pues claro, le dicen, no, es que eso es tibieza, porque lo que no es tibieza es que se alargue el actual, ¿no? La literalidad dice que cuando haya un nuevo gobierno se desaparece el 155. Claro, el ciudadano que lo que está es preocupado por el desafío catalán, pues no entiende de estas limitaciones de índole jurídico constitucional o pública, ¿no? Bueno, eso en los comicios municipales y autonómicos se va a notar. Hay un efecto que es ese que las encuestas demuestran, que van al alza y eso lo van a notar. ¿Tanto como para que le resuelva los problemas? Pues yo creo que no. Pero, Marisa, por una simple razón. Porque ni siquiera en experiencias pasadas la gente vota lo mismo en las municipales y en las autonómicas, con Ciudadanos o sin Ciudadanos, con nueva política o con política vieja, ¿no? Las elecciones municipales siempre tienen mayor atomización de voto, siempre, y las elecciones generales tienen mayor concentración de voto. Si nos atenemos a las últimas, en las últimas generales, el Partido Popular, para no poner ni el ejemplo de Ciudadanos, ningún otro, tuvo en la ciudad de Ponferrada pues 4.000 y pico, 5.000, ya no recuerdo muy bien, ¿no? Los votos más en las generales que en las municipales. ¿Tienen que ver con los candidatos? No, tiene que ver con la dinámica, porque el elector diferencia muy bien cuando está votando para generales, para autonómicas y para municipales. Tanto es así que en las elecciones autonómicas y municipales, que son el mismo día y en dos urnas juntas, hay un montón de electores que en cada una introducen la papeleta de un partido distinto. Luego, esto que las encuestas nos resuelven la vida, cualquiera que tiene un poco de experiencia o que ha estudiado el comportamiento electoral en España obligatoriamente, como en mi caso, pues te diría, no, yo creo que no es extrapolable, no es lo mismo y finalmente, efectivamente, los candidatos tienen su peso y su incidencia. Tanto que cuando el Partido Popular perdía abrumadoramente contra el Partido Socialista en la época de Zapatero, pues hay sitios que nosotros ganábamos. Yo pongo el ejemplo siempre de nuestro secretario provincial, de Ángel Calvo en Páramo, ¿no? O sea, ha aguantado el tirón local estupendamente porque la gente le vota a él, mucho más que a las siglas. Y al revés, hay sitios donde hemos ganado en el año 2011, que ganamos prácticamente en cualquier sitio, y hemos ganado las autonómicas ese día y sin embargo hemos perdido las municipales. Yo creo que es, en fin, una evidencia real de que la gente vota distinto. Y yo, si fuera Ciudadanos o si fuera Podemos, no estaría tan esperanzado en que la ola nacional me va a resolver las municipales, claro. Sí que mencionaba el caso de Ángel Calvo, personalizando en un político de partido y que ha mantenido el tipo en estas últimas, pero es verdad que es importante el mantener una estrategia de candidato, de cabeza de lista e hilar una candidatura. ¡Ay, Dios! Se hablaba de que, bueno, antes de verano ya se iban a conocer sobre todo los núcleos más importantes, más relevantes del Partido Popular. Estamos pensando en qué va a pasar en Ponferrada. ¡Ay, Dios! Parece que no está todavía claro si va a mantener a la actual alcaldesa o si ya están pensando en empezar a trabajar esas candidaturas, ya no sé si aquí en Ponferrada o en el resto, porque sí que se anunció que antes de verano... Yo aquí tengo dos respuestas. Una, digamos, ortodoxa. Yo ya no soy el presidente provincial del partido y tengo que ser muy respetuoso con lo que los órganos del partido tienen que hacer. Cuando era presidente provincial del partido decía, yo soy el presidente provincial del partido, pero las listas las hace un comité electoral que no soy yo y por tanto tengo que ser muy respetuoso. Entonces voy a tratar de aportar algo más que esto, ¿no? Es verdad que no me corresponde a mí, es verdad que hay órganos encargados, pero es verdad que no toca en este momento, ¿no? Nosotros... Bueno, y cuando fueron las últimas municipales y yo presenté aquí dije, hasta 2 meses antes de que toque hacer las candidaturas no vamos a tener los candidatos. 6 meses todos los días preguntándome en aquel momento que si era mi responsabilidad. Y dije, bueno, pues si yo lo digo, el Partido Popular históricamente plantea sus candidatos al final. Lo excepcional es que se adelanten algunos. En Andalucía se han adelantado, claro, porque es que van a tener comicios electorales autonómicos antes, ¿no? Bueno, nosotros todavía no hemos designado los cabezas de lista en las comunidades autónomas. Hay quien dice... Lo de Cifuentes lo ha complicado todo. Hombre,
Es verdad que lo de Cifuentes lo ha complicado todo. Ha complicado mucho más que eso, ¿no? Ha complicado perspectivas electorales, ha complicado tener que cambiar un gobierno autonómico, ha complicado dar a la gente la sensación de vaya barullo o cómo se aprovechan esto. Ha complicado muchas cosas. Yo siempre contesto las cosas con sinceridad. Eso se ha retrasado. El Partido Socialista y Ciudadanos creo que han dicho que sus cabezas de lista autonómicas estarán en torno a octubre, por ahí. Yo no creo que los del Partido Popular estén antes. Y nosotros lo que hacemos es, primero los autonómicos, segundo capitales de provincia y diputaciones provinciales, tercero municipios de más de 50.000 habitantes. No digo solo en Castilla y León, esto que estoy diciendo es a nivel nacional, ¿no? Y por tanto yo no creo que antes de que finalice este año eso sea así. A mayores, hombre, donde tú tienes un alcalde, empezar a plantear esa idea de vamos a cambiarlo, primero, en el caso de Ponferrada, deja a Gloria en una situación mala, claro, complicada, y desde luego yo no creo que eso sea una buena estrategia para nadie, ¿no? Entonces, yo sé que hay mucha rumorología al respecto, pero cuando no toca, aquí en el Bierzo se le ha preguntado al presidente autonómico de mi partido, Alfonso Fernández Mañueco, y en algún medio de comunicación se le ha preguntado al presidente provincial y ha dicho, bueno, pues cuando toque lo hablaremos. Pero yo siempre digo, la legislatura tiene 4 años. Si el primer año te lo pasas asentándote y el último divagando sobre repito o no repito, o hemos dejado las legislaturas en 2 años. La alcaldesa de Ponferrada tiene un contrato con los ciudadanos de Ponferrada desde el primer día hasta el último y lo está ejecutando, y eso es lo que le preocupa al Partido Popular. Y cuando toque hablar de las siguientes listas, pues yo estoy seguro que quien tiene la responsabilidad, aquí se puede sentar el secretario provincial y decirlo claramente, pero no creo que vaya a decir cosas diferentes a las que yo estoy diciendo ahora mismo. ¿Y en Castilla y León toca ya ese recambio de Herrera por Mañueco? Pues yo que estuve oyendo a Herrera, por ejemplo, en la convención de Sevilla, lo dijo el propio Herrera, ¿no? Y además lo dijo de una forma clara y casi contra la costumbre de Herrera, que tiende a dar muchas explicaciones, sintética. No hay ninguna duda que toca cambiar, no hay ninguna duda que Alfonso tiene que ser candidato, no hay ninguna duda que había que hacerlo ya, y en Castilla y León que no hay ninguna duda. Pues no sé si no fuera por el efecto Cifuentes en Madrid o por el panorama general, ya se habría hecho. Pero esto es un partido que responde a un calendario nacional, entonces no vamos a hacer aquí lo que no se hace en otro sitio, ¿no? Y yo creo que cuando ha sido el propio presidente el que ha dicho mi tiempo político es este y yo no tengo intención de alargarlo más, pues no necesita exégetas que empecemos a interpretar sus palabras, ¿no? O sea que sí, todo se hubiera contestado con un sí. Bien. Recambio natural es Fernández Mañueco, imagino que esa es sí, la apuesta también de Eduardo Fernández, ¿no? Bueno, para liderar la Junta en su día. Digo lo mismo, tengo 2 respuestas. La respuesta ortodoxa es, por supuesto, nuestro presidente regional. Yo estoy seguro que va a ser nuestro candidato. Va a ser presidente. A mí lo que me gustaría es que con la menor dependencia de otros grupos parlamentarios posible. Y luego hay una respuesta personal. Yo soy amigo personal de Alfonso Fernández Mañueco desde hace muchísimos años. Yo he trabajado con él, he colaborado con él. Yo he trabajado a sus órdenes, ¿no? Me acuerdo, el día que le presenté a Luis del Olmo, le dijo a Alfonso, tú que eres el chico que está con Eduardo, ¿no? Yo dije, aquí se acaba mi carrera política, y solo una persona con sentido del humor como Alfonso dijo, exactamente es eso yo, el que trabaja con Eduardo, ¿no? Bueno, quiero decir, hace muchos años y con un nivel de, en fin, de amistad personal que supera el ámbito político. Hemos pasado muchas cosas personales juntos, momentos muy difíciles, por ejemplo, para mí, y ha sido una persona de la que yo no puedo decir más que cosas buenas. Esa es la apuesta política y esa es mi apuesta personal. El Bierzo puede ser clave en su futuro político si el PP es capaz de aguantar aquí a Ciudadanos. En cuanto a que yo el creo voto que, sí, en otras provincias se le puede ir, aquí yo puede creo que sí. retener ese voto. Tenemos una ventaja con Alfonso y el Bierzo, porque yo no sé si pasa en muchos otros sitios, pero Alfonso, desde el momento que empezó a ser consejero, venía, hay cantidad de obras. Bueno, él dice que ha visitado todos los ayuntamientos. Exactamente, es que no le falta un sitio. Pero es que cuando se baja y conoce a todo el mundo, y lo conoce por el nombre, por el apellido, le pregunta por la evolución de su pueblo, sabe dónde hemos ganado, dónde hemos perdido, eso tiene mucho andado. Porque tiene un componente personal de la política que hay gente que lo tiene y que le, digamos, otras eventuales carencias, lo tenía Pepe Balín, me acuerdo, o lo tiene Miguel Arias Cañete, cada uno en su... pues incluso te resuelve otros problemas. Pero yo quiero recordar que Alfonso, cuando le hemos dicho en varias cosas, hace falta que eches una mano aquí, hace falta hacer alguna inversión, hace falta hacer alguna obra, y él era consejero en la Junta de Castilla y León, en presidencia, con un fondo de cooperación local que llegaba a muchos sitios, pues se hizo. Yo me estoy acordando, por ejemplo, cuando la primera visita institucional a Ponferrada le dijimos, hace falta un puente nuevo sobre el Boeza,
Hombre, un puente, mi consejería. Y ahí está el puente nuevo sobre el Boeza, ¿no? Bueno, digo por ponerse solo ejemplo, pero aquí cerquita tenemos una plazoleta muy vistosa, con muchos colorines, que es de una subvención de Alfonso Fernández Mañueco, por poner un ejemplo. Pero esto hay en cantidad de pueblos, gobernados por el PP o por el Partido Socialista, ¿eh? Y yo creo que eso le da una cercanía personal. El Bierzo es muy importante, puede resolver otros problemas. Alfonso conoce el Bierzo y sabe la importancia que tiene, la importancia cuantitativa en número de votos y también cualitativa porque, en fin, aguantar aquí implica muchas cosas, ¿eh? Pero no se está haciendo una política que está perdiendo un poco la perspectiva a esto cuando se habla de despoblación y todo esto, un poco de la periferia de Castellón, en el caso concreto del Bierzo. Bueno, yo, es que, claro, lo que aquí se acaba de plantear encima de la mesa, yo creo que es el problema que tenemos. Tenemos las infraestructuras, tenemos la economía, tenemos la reindustrialización, tenemos las juntas vecinales, los subsecretarios, ¿no? 1000 cosas. No, el problema que tenemos es el problema de la despoblación porque inciden todas y cada una de las políticas públicas en estos sectores que hemos dicho. Yo creo que hay que huir de dar soluciones muy sencillas, porque normalmente son simplistas, a problemas muy graves. Yo que he dicho antes que soy del Colegio de Politólogos, y que también soy del Colegio de Geógrafos de España, ¿no? Y allí hay mucha gente con un grupo de trabajo pensando en la despoblación, porque no es solo un problema de aquí. Luego tiene matices locales, y cuando digo aquí no digo ni del Bierzo ni de Castilla y León. Pero el otro día he visto un grupo que ha creado el presidente Macron en Francia para analizarlo. Tenemos un problema, más que de despoblación, cuando se enfoca desde el nivel nacional, de asimetría. La gente se va para un sitio y no se va a otro. Y este es el problema. Y se están dando soluciones muy simplistas a un problema muy complejo, porque la gente no va a rejuvenecer. El saldo vegetativo aquí en el Bierzo y en Castilla y León sigue siendo negativo. Ya no tenemos aporte de inmigrantes. Luego vamos a tener que redimensionar las cosas. Y en ese redimensionar, si tú quieres tener una escuela abierta con 4 niños o un consultorio local que pase el médico 2 veces a la semana, pues eso tiene un coste. Y tiene que tener incidencia en la financiación autonómica, pero sobre todo tiene que reflexionarse mucho más allá de la solución fácil de yo sé cómo hacer para que se acabe la despoblación. Eso no lo sabe nadie y el que lo dice así lo miente. Yo creo que lo que aquí has puesto encima de la mesa es el problema, el principal problema, y lo demás son derivadas de ese problema. Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Eduardo Fernández, gracias por estar con nosotros esta noche. Ha sido un placer. Gracias, Marisa Vázquez, gracias, Manuel Gracias. Chafeiro. Y a ustedes, emplazarles para dentro de una semana, en este mismo espacio, la tertulia para hablar de actualidad del Bierzo, también de la comunidad y, como no, también de España. Hasta entonces.